De una u otra manera, Ramban nos ilumina en este comienzo de la perashá de Vayakehel, mostrándonos que todo lo que va a ser traído en esta perashá con respecto a la erección del santuario, los donativos del santuario y todo lo que va el pueblo de Israel a intervenir ahora bajo la recepción de la buena voluntad del Creador, es algo que Moisés ahora está haciendo delante de todo el conjunto del pueblo de Israel. Muy bien, por lo tanto, aquí se nos habla y se nos dice todas las cosas que lo que tenemos aquí delante es un momento fundador o fundacional dentro de la vida del pueblo de Israel. Muy bien, entonces nos dice la Torah, nos dice el Ramban con respecto a este tema de los donativos, siguiendo un poquitito los criterios de su explicación. Nos dice el versículo 3, cuando se hace correr la voz, eventualmente, acerca de los donativos, entonces Moshe Rabenu designa a Bezalel y a Aholiab. Bezalel es el artesano principal, Aholiab es su ayudante, y a todos los hombres, dice Bechol y Jajam Lev, y todo hombre que es sabio de corazón, en su corazón, hasta Natan Hashem Jochma Bahema, que el Todopoderoso les concedió la sabiduría y la comprensión en ellos, la Da'at para saber, la Azot para hacer el Kol Melechet Avodat Kodesh, toda la tarea de lo que era el servicio del santuario, Lejol Asher Tzivah Hashem, para todo lo que había ordenado el Todopoderoso. Y eso es muy interesante, porque en última instancia, todo lo que estamos hablando aquí, no hay ninguna duda, es que la puesta en marcha de todo el Mishkan no es tan solo una sabiduría técnica que hay que tener, sino, como dice aquí el Ramban, es una sabiduría que está ligada al corazón y a quien Dios le dio Jochma y Teguna. Nosotros le pedimos a Dios todos los días, Bejonenu Meithat Jochma Binah Batah. Todos los días. En la cuarta bendición de la Amidad se pide Jochma, Binah y Da'at. La Jochma es la sabiduría, la Binah es la comprensión que está más allá de lo que yo puedo saber, quiere decir la deducción, lo deducible, y el Da'at representa ya el conocimiento fijo, concreto, como para poder hacer la cosa. Dice el Ramban, aquí cuando comenzamos a hablar, ¿cuándo llegaron los donativos de todo el pueblo de Israel? En un solo día trajeron todo lo que era la Nedabá. Increíblemente, dice Ramban, la predisposición del pueblo de Israel fue una predisposición realmente magnífica, que en un solo día todo el mundo trajo lo que había sido solicitado de ellos. Lo trajeron entonces el Oel Moed Sheush el Moshe. Trajeron todos los donativos ¿a dónde? Al Oel Moed, a la tienda que era de Moshe, o sea, la tienda que le pertenecía a él individualmente. Ve a Jajamim y los sabios tomaron en este día de delante de él y al amanecer siguiente, muy temprano, y también al día siguiente le trajeron a él más donativos a su tienda y él ordenó llevar todos esos donativos a los artesanos hasta que le dicen los artesanos Marvin le Avi Beaitada Yam Behoter. El pueblo de Israel ya ha traído demasiado y lo que hay ya alcanza y sobra, para decirlo en términos simples. Velo allá Haitron Davar Hashushi y Stafer para estar PQD más abajo. Dice, tal vez uno puede llegar a pensar que no había ningún beneficio en particular que nos cuente en Perashat PQD, que es la última Perashá, el PQD a Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan.
Tal vez no hubiera sido necesario que Moshe Rabenu diese cuenta de todo lo que le donaron, ¿no? Pero bueno, manos limpias es importante en un escenario así. Pero hay Tron, Davar, Hashush y Estaper, pero está Mátavo, para que nos cuente qué hicieron con todos los donativos. Ulay, tal vez, allá Munach, o el Lejazek va, el Perek Mishkan. Tal vez todo lo que estaba puesto en la tienda para poder aportar permanentemente al sostenimiento del Mishkan, o la Azotbak Lisharet, Asher Yasur Evidash Motarot, o para hacer nuevos utensilios, eventualmente que se necesitaban reponer en el momento del santuario. Beiskira Katú, pero nos dice la Torah, Marvima Amle Abid, Marvima Amle Abid. El pueblo trajo no de más, por de. O sea, trajeron un día, trajeron un segundo día, y el pueblo de Israel, esa condición que se llaman Gomble Hasadim, un pueblo que hace el bien y que no mide cuando hace el bien, entonces no trajo lo que era necesario, sino trajo lo que era más de lo necesario. Y por eso entonces el Rambán dice, todo esto es, la Torah lo dice, para alabar al pueblo que traían cada vez más donativos. Ulefaera jajamín beneemanutam. Pero también para glorificar a los sabios, a todos estos sabios, que no solamente eran sabios porque eran perfectos arquitectos o ingenieros o diseñadores gráficos o todo lo que ustedes quieran. No, esa gente sabia en su corazón y esta gente tenía una capacidad, eran fieles. Habían recibido de más, que pueden haber dicho, bueno, todo esto puede ser para mi peculio. ¿Quién lo va a contar? ¿Quién se va a dar cuenta de todo? Estos jajamim eran jajamim benemanutam, וגם invid עליהם משובח בזה שהעביר כל במחנה למענם. Dice, y también el contrapunto de toda esta fidelidad fue que hicieron pasar una voz por todo el campamento para que no sigan trayendo más donativos. Moshe hizo esto. ¿Por qué? Y en los jefes de Gaspam de Abam, porque Moshe Rabbeinu no tenía ningún interés en su plata, en su oro, como los restantes gobernantes del pueblo. Querían llamarlo Hamor Ejat, como Moshe Rabbeinu, en algún momento que quiere hacer una descarga delante de las acusaciones del pueblo, fundamentalmente delante de la acusación de Cora, Datán y Abiram. Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu que ellos digan, no tomé ni siquiera un burro de ellos, no tomé ni siquiera un animal para mi uso personal. Y por supuesto que eso es un escenario que habla de lo que representa la pulcritud y la integridad de Moshe Rabbeinu. Entonces tenemos aquí tres lugares diferentes, la gente que traen en demasía, los sabios que dicen esto es suficiente, y Moshe Rabbeinu que hace pasar una voz por el campamento, que a donde traían, dice Rambán, todos los nativos a la tienda de Moshe, para que nadie vaya a decir, Moshe se enriqueció. De hecho, hay muchos midrashim que cuando hablaban de Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel, miraban qué piernas robustas tenía, qué cuerpo tan esbelto tenía. Dice, claro, porque come de nosotros, vive de nosotros, o sea, él no hace nada, entonces es el líder del pueblo judío que vive a expensas de quién, del pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu hizo pasar una voz diciendo, basta ya, yo no necesito ni vuestro oro ni vuestro plata. Y eso es un concepto que dice Rambán muy interesante. Entonces, el versículo 6 de Perashat Vayakhel, del capítulo 36, dice, Vayetzav Moshe Vayaviru Kol Bamahalele. Moshe Rabbeinu ordenó e hizo pasar la voz en el campamento diciendo, Ish veisha al yasu od melachá bitrumat hakol. Ni hombre ni mujer deberán seguir haciendo ya ninguna tarea para la donación del santuario. Y dice, Vaikale Aam Mehavit. Y por lo tanto el pueblo que pasó se detuvo. Ya se detuvo de seguir trayendo. El Rambán entiende algo muy interesante.
Dice, ¿qué significa Ish veisha alias tu od melajá? Hombre y mujer que no sigan haciendo ninguna tarea. Si ellos no estaban haciendo nada. ¿Cuál era la tarea que estaban haciendo los hombres? Traían los donativos, nada más. Entonces Rambán dice, Hamamón y Karem melajá. El dinero se llama melajá. Y nosotros sabemos que es así. El dinero es melajá. Melajá significa el producto del trabajo, ¿no es cierto? Pero se lo llama también al dinero melajá. Vejen, imlo shalach yado bimlelechet re'eu. Cuando hablamos de la perashá de Mishpatim, cita el Rambán algo muy interesante, hablando del ganado, hablando de alguien que roba. Dice, si no puso su mano en Melechet Re'eu, no en el trabajo de su prójimo, sino en el dinero de su prójimo, que él se aprovechó de su dinero. O le regel a Melajá Asher Lefanay. Eso lo dijo Jacob a Labán, en vista de la Melajá que tengo delante mío. No estaba hablando del trabajo, estaba hablando del ganado que tenía él, y que eso representaba su poder adquisitivo. Dejó la Melajá Nemibezda Benames. Entonces, dice en Shemuel Aleph, cuando habla del profeta Shemuel y todo lo que representa la primera transgresión tan fuerte que fue de Shaul Amelech. Shaul Amelech tuvo en sus manos la capacidad de poder eliminar a Amalek y sin embargo se quedó con el ganado y con el rey. Y entonces dice, dejó la melajá no era todo el trabajo, sino todo el dinero, todo el recurso económico que representaban los animales. Beñán dice, y en lo que dijo Moshe Rabenu, refiriéndose a los hombres y las mujeres, alias tu od melajá, basta ya del dinero, no necesitamos más. Dice, no se necesita que no traigan más nada para hacer las tareas inherentes al santuario. Abalamar, alias su od melajá. Pero dice Rambán, presten atención que Moshe Rabenu se los dijo, no haréis otra tarea, melajá. Leachnis anashim shelo iyu ot tavot et aitim. También para incluir en ellas a las mujeres que seguían bordando con su trabajo cotidiano y diario, estaban tavot et aitim. Quiere decir, cortaban la lana de los cabritos para después seguir haciendo más elementos para el santuario. Veine gama abaa y carema hace o maná y dice, tampoco hay que traer cosas que se necesiten para el santuario. Ya es suficiente. Por lo tanto, tenemos un momento fundacional este día que va a ser cuando congregue al pueblo judío. Y ahora veo la necesidad de explicarles una vez más para que todo el mundo lo entienda. El Rambán dice que posiblemente toda esta perashá se dijo cuando Moisés descendió al día siguiente de la montaña. Y explicábamos que Rashi dice, vaya que el Moshe le majorat Yom Kippurim, al día siguiente de Yom. Por lo tanto, si es así, también el Rambán coincide, pero no dice que fue al día siguiente de Yom Kippurim, cuando descendió de la montaña. Y ese es el segundo descenso de Moshe, cuando baja con las tablas enteras. Y por lo tanto, si bajó con las tablas enteras un día de Tishrei, Yom Kippurim, al día siguiente fue cuando Moshe Rabenu hace pasar la voz de los donativos. Y por lo tanto el 11 se hace pasar la voz. ¿Y qué pasó con la gente? ¿Se retrasó en venir? No, al contrario, inmediatamente vinieron todos, las mujeres primero y los hombres después, a ese nivel. Y trajeron. ¿Y cuándo se consiguió todo? En un día. O sea que el 12 de Tishrei, básicamente, ya estaba todo pronto. ¿Pero qué pasó? La gente siguió trayendo. Baboker, baboker. Dice la Torá, a la mañana, ¿eso qué quiere decir? Que siguieron trayendo porque necesitaban dar destino mejor durante 2 días consecutivos. Y en ese momento fue cuando Moshe pasa la voz y dice, Ish veisha ali asu od melachá. Basta ya es suficiente. Vaikale ha'am me'avi. Y el pueblo se detuvo en seguir con los donativos. El 14 de Tishrei se terminan los donativos para el santuario. Y ahora es el momento que Moisés invita a Bezalel y a Oliab
y a todos los sabios de corazón a ponerse. Lo que les quiero decir, antes de seguir con el Rambam, es que las tareas del Mishkan se empezaron un 15 de Tishrei, que es Sukkot, nada más que nada más. Y por eso Sukkot siempre tiene ese espíritu de Ufros Alenu Sukkot Shelomeja. Extiende sobre nosotros la Sukkot de tu pan. Porque el tiempo de Sukkot viene a hablar de la conciliación. Y entonces no hay nada más significativo en el desierto que la conciliación sea precisamente que la construcción del santuario. Ese santuario es como una sukkah, y una sukkah es como un santuario. Es el espacio donde se va a producir el encuentro entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, nada más importante es que esto se está conformando hoy, en esta perashá. Mamás en Vayagel Pekudé, tenemos el momento en el cual se empieza a construir el santuario en el desierto. Y por supuesto que ese santuario, con toda la gente que trabajó, hombres y mujeres sabios, se hizo muy rápido, muy rápido. Prácticamente empezamos el 15 de Tishrei, al 15 de Heshvan hay un mes, y al 15 de Kislev hay 2 meses. El 25 de Kislev, vaya consideración, ¿no? Que no existía todavía la fiesta, se terminó de hacer eso, pero no se inauguró el 25 de Kislev, sino que pasó todo hacia el 1 de Nisan. A Jodesh Hashem Rosh Chodesh, la perashá que leemos en este Shabbat. Hay una coincidencia maravillosa en este encuentro, porque este mes es para vosotros principio de los meses. Y el 1 de Nisan se puso en marcha el Mishkan. Se inauguró el 1 de Nisan. Y eso explicaba ayer en el Sheur, que por eso no se dice Tajanún, la oración que pedimos perdón en todo el mes de Nisan. Es un mes que está exento de Tajanún. Maravilloso, ¿no? Uno pensaría, bueno, porque está Pesach, el Pesach empieza el 15, pero el 1 de Nisan, nos explica la Torá, se inauguró el santuario. ¿Y cómo se inauguró? Con las ofrendas que trajeron los príncipes de cada tribu. ¿Cuántas tribus son? 12. 12 ofrendas, día por día, día por día, día por día. ¿Perdón? Mejor, mejor. 449, había pasado un año de la salida de Egipto. Y entonces, como trajeron los príncipes sus ofrendas, 12 días, después de 12 días viene Pesach, hasta el 21, casi que la mayor parte del mes ha pasado como un tiempo feliz y alegre. Y por lo tanto, entonces, no se dice Tajanún. Bien, entonces nos dice Ramban, Vayasú kol jajam lev beostea melajá et amishkan eser yedim. Y entonces nos inaugura el libro de Vayaquel, e hicieron todos los sabios de corazón, entre los que trabajaron en la melajá, en la tarea, esa Mishkan, Eser y Ediot, 10 de 10 medidas, 10 metros, vamos a poner, con todos los elementos que estaba allí en la recurrencia de la construcción del Mishkan. Dice, el Rambam dice, ¿sabes algo? La Torá te reitera la tarea del Mishkan 5 veces. 5, no una, no 2, ni 3, 5 veces. Y Izkiret Kulá, Betzvaá, Betrato, Bezrat. Porque menciona la construcción del Mishkan como un testamento, como una orden, tanto a nivel individual como a nivel general. Al principio, en el capítulo 25, estamos en el capítulo 36, para que sepan, y en el capítulo 28 dijo, Beasita, ja, tocá, harás tal y tal cosa. Y después dijo, en el capítulo 31, Perashat Kitizá, todo en forma general, Beasú. Al principio dijo Beasita, y harás, como en forma individual. En Perashat Kitizá de este Shabbat que pasó, dijimos Beasú, en forma general. Beasú et kol asher tipitija todo el moed betarón la edut. Y harán como yo te ordené
la tienda de la reunión, o el Moed, el tabernáculo, Bet Aarón la Edut, el Aarón, el arca para el testimonio. Hasta que llega el momento que le dice, como todo lo que se ordenaré hablando. ¿Por qué se repite 5 veces? Dice Rambam. Está bien, hay una repetición individual de Asita y después de Asú, habrán de hacer. Dice Rambam, el sentido de todo esto es Shetivá Hashem le Moshe, que Kadosh Baruj Hu le ordenó a Moshe que le diga a Betzalel, que es el artesano mayor, ve a Aholiab, que es el artesano que acompaña a Betzalel. Betzalel es de la tribu de Yehudá, Aholiab es de la tribu de Dan. Ulejol a Jajamim, y a todos los sabios que lo habrán de acompañar, a Melajá Bichlala, que les diga primero cuál es el mundo gestáltico, el mundo global, que le muestre toda la tarea. Primero que les hable de toda la tarea y después se van a acercar a ella para poder hacerlo. Quiere decir, para que puedas entender, es muy interesante lo que dice Rambam, ¿por qué tanta repetición? Dice, no hay repetición. Primero les mostró todo lo que tiene. ¿No? Es como cuando te ponen a ti en una función y te dicen, bueno, mire, aquí hay que hacer y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Tú no sabes todo lo que hay que involucra esa tarea. Entonces Moshe Rabenu, dice Rambam, les demostró a Betzalel, a Oliab y a los sabios todo lo que habrían de hacer. Quiere decir una mirada holística, llamémoslo así, de todo lo que tenía que hacerse en el santuario. Y después dice, Beajarejen, y solo después se habrían de acercar a ella para estar. Y lo y Hasherule Melech Kodesh, porque no habrían de ser aptos para las tareas del santuario, hasta que escuchen toda la tarea que tenían que hacer y la puedan comprender y la puedan aceptar sobre ellos para que sepan que no es empezar solamente, sino que es terminarla. Sí, Ashlim, que la puedan terminar. Qué importante. Lo que dice Rambam realmente es impactante. Que dice, lo primero que hay que hacer es, tienen que escuchar, dice, no van a estar aptos para la tarea hasta que escuchen lo que es toda la tarea. Tú les haces una descripción del rol. Luego, que comprendan y que después la asumen sobre ellos y por último, que la sepan terminar. ¿No? Son pasos que si uno los analiza desde el punto de vista del rol, de una función, de un trabajo, no es que uno tiene que descubrir las cosas a medida que las va haciendo, sino que, dice Rambam, uno tiene que tener una perspectiva muy general, saber todo de qué se trata y a partir de allí estar dispuestos. Ubesheata Maaseh, en el momento que lo empezaron a hacer, ahora, en Perashat Vayakhel, capítulo 35, dice, Izquiro Tatejilá Bederej Aklan. La recordó en forma general, no dijo en forma particular, y dijo, Yabou beyasu et kol asher tzivá Hashem et hamishkan et haoló, vendrán y harán lo que ordenó el Todopoderoso, el Mishkan, la tienda, pero beyestar mikan pratejat, y habrá de no mencionar un solo detalle. Y bebadai utzrak Moshe leemor el ajajamim amusim amelachá. Pero porque seguramente Moshe Rabenu tenía que decirlo a los sabios que se encargaban de la tarea. Asú a Mishkan, Diot, tienen que ser el Mishkan, 10 tablones que había que construir de pie. Ere Hayeriá, Kaf de Kaf, así tenía que ser, el ancho, la altura, y así en cada tarea. De lo izquira esto no lo menciona aquí, ya lo mencionó antes. Entonces ahora no lo dio a entender así, que Beyadú a llamar la Ema Kol que porque Moshe Rabenu era muy ordenado y les enseñó a ellos de acuerdo al orden establecido. A Jarei Sheasu Ken Kol Davar de Davar. Dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ahora Moshe nos da los detalles? Ahora nos dice nada más lo que confeccionaron. Antes te dio el detalle, ahora te dice en general. El sentido, y lo usrach Moshe lifrot laem kol maaseh davar de davar asher yuzkar betzva'ah. Dice el sentido de que Moshe no tuvo que dar el detalle de cada acción, cosa por cosa, como fue dicho en el orden de la Shat Terumah.
en Perashat Terumá y en Perashat Tetzaveh se dio todo de forma muy, como se dice, pormenorizada, ¿no? Pero acá no lo tuvo que hacer. Hubo más, y cuando los hicieron, ahora, en Bayaquel, אבל קיצרו להם כאילו אמר שיעשה משכן בעשר ידיעות 5 כנגד 5. Ustedes vino que יעשו לולאות מקבילות, por lo tanto él le dio simplemente el detalle pequeño, porque ellos ya entendían que la tarea obviamente había sido establecida. Ella más pic de Poliñón. Y todo eso resultó suficiente, porque ya habían entendido la tarea. Por eso dijo que primero les tuvo que mostrar toda la tarea. Les habló de todo lo que era la acción, después lo tenían, como él dijo, ¿no es cierto? Insisto, que solamente se podían acercar una vez que ellos habían comprendido, Sheishmeu Kol HaMelajá, que escuchen todo lo que tenían que hacer, que comprendan todo lo que tenían que hacer, que la acepten para poder realizarla y que sepan llevarla a su conclusión. Por lo tanto, ahora no es necesario, obviamente, entender cada uno y uno de los puntos de los cuales está hablando la Sagrada Torá en este momento. Bien, entonces el Rambam obviamente nos está hablando de una realidad, que los sabios no fueron sabios solamente para una tarea, sino que fueron sabios porque tuvieron esa concepción holística de lo que fue el... Bueno, esto es parte de la Perashat de Vayekel, y no hay ninguna duda de que uno de los escenarios más trascendentes del libro es lo que verdaderamente nos dice el Rambam al final. Y por eso les fotocopié el final de Perashat de Tetzaveh. Es esta hoja, si la pueden repartir. Está en hebreo, por supuesto. Entonces, las señoras a quien le falta, preguntáis si no la pueden compartir. La última explicación del Rambam, voy a tratar de abrirlo para los que leen hebreo. Ok. Esto, no sé cómo se puede. ¿Sobraron? Ok. Voy a ver si lo puedo poner. No, mano. Perdón. A ver si lo puedo poner. Bien. No está muy grande que digamos. Ahí sí. Bueno, este es el final del comentario de Rambam. Parece una copa, la estructura de la copa, ¿sí? No sé si lo vieron. Entonces, el último comentario del Rambam, aquí, dice lo siguiente. Voy a explicar el Rambam y después explicar el final. Lo último que dice la Perashá de Pekudé, eventualmente, nos dice algo muy bonito. Vayejase Anán de todo el Moed y cubrió la nube la tienda de reunión. Quiere decir, la nube es la presencia de Dios. Uchvod Hashem malé et Mishkan. Y la gloria de Hashem cubría o llenaba el Mishkan. Dice, ¿por qué? Porque Tojo malé atabut. Porque todo el interior, toda su parte interior estaba llena de la gloria de Dios. Que acabó Shohen betoje Anán toja Mishkan. La gloria del Creador habita dentro de la nube, dentro del Mishkan, como fue dicho en el monte Sinaí. El Arafel Asher Shama Elohim. Moshe asciende hacia el Arafel. Arafel es como una suerte de neblina, un lugar que no se puede divisar. Y allí estaba la presencia de Dios. De Amar, y dijo, y lo yahol Moshe lavó el Oel Moed. Dice el final de Bekudé, no podía Moshe ingresar al Oel Moed. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ocupaba todo este lugar. Y vean ustedes entonces cómo termina el Rambam su comentario. Dice, Veiné, les voy a leer el hebreo, la parte superior de la copa, si ustedes lo logran ver también
internet no lo puedo subir más. Vejine, dice Rambam, Nishlam Sefer Geula. ¿Vieron? Arriba de la copa, la parte de arriba. ¿Sí? ¿Me encontraron? El último renglón antes de la ¿El último renglón? antes de la copa. Ah, ahí está, claro. Yo lo tengo diferente. Perdón. Beiné Nishlam, sí, Beiné Nishlam, tiene razón, perdón, aquí estamos. Beiné Nishlam, ¿lo vieron ahora? Sefer Geulá, Asher Hashem, Elokei Israel, Babo. Y aquí que se ha concluido el libro de la Geulá. Así lo llama el Ramban al libro de Shemot. Sefer Geulá. Pero miren qué bonito. Asher Hashem, Elokei Israel, que el Dios de Israel, Bo, vino en él, Libne Israel Am Kerobó, al pueblo de Israel, que es su pueblo cercano. Oshi'o lo salvó, Miyad Son'o, de manos de su enemigo, Ugealó Miyad Oibo, y lo redimió de manos de sus detractores. Be'elav Yabó, Be'alfei Shim'an Berrejev Ribo. Y hacia él vino con cientos de miles de carruajes, de Rejev Ribó, y decenas de miles, se habla de los ángeles y de los carruajes. ¿Se refiere a qué momento? Al Arsinai. La Tetlo Torah Temet, para darle a él una Torah verdadera, le Angil Yesh et Ohavó, para darle una heredad concreta a quien él amaba. Baná Beit Zebul, Lishkonsh Kinato al Kerubó. Construyó una casa de Zebul. Beit Zebul es la alusión al Bet HaMikdash, pero no tenemos Bet HaMikdash todavía. ¿Quién dijo, Banó Baniti Beit Zebullah? Shelomo Amelech, cuando construyó el Bet HaMikdash. Aquí construyó ese Beit, que es el Mishkan. Lishkon se ginató para hacer habitar su presencia al Kerubó, sobre su ángel. Umikdash de Mikdash, Sheamelech Bimtubo. Y el santuario, al santuario donde el rey está en su aposento. Ubaruch Hashem, y bendito sea Dios, Ejafet Shalom Abdu, el que desea y el que anhela la paz de su siervo. Asherat Ehena, Azdarolabo, que hasta ahora lo ha ayudado a venir. A Mejadesh Neurav Besteibo, que renueva su juventud en su ancianidad. A Masvía Betorator Reego, que satisface con esta Torah sagrada su hambre, Vayenikeu de Bash Bejalagó, y le dio de beber su miel y su leche. ¿De quién está hablando? De él. O sea, habló del pueblo judío y ahora dice, Ubaruch Hashem, Hafez Shalom. Bendito Dios que desea la paz de su siervo. Su servidor es él, el Ramban. Ramban. Ayer Adhena Azdaró la voz, y hasta ahora lo ha ayudado a llegar a explicar el libro de Shemot. A Mejadesh Neurav Beseibó, que renueva su juventud en los tiempos de su ancianidad, porque era viejo. A Makvía Betoratorra Reevó, qué bonito, que satisface con su Torah todo su hambre. Vayenikeu de Bash Bejalabó, que le dio de beber su miel y su leche. Y Ejim Kol Levavó, porque el Todopoderoso preparó su corazón. Belestamó y Belishmo Yevarech Becaró Bearagó. Y a su nombre habrá de bendecir en sus mañanas y en sus noches. Baruch Sheajalanu Mishelo Bejainu Betubó. Bendito Dios que comemos de su mano y que vivimos de su bondad. Baruch de Yahab Heila le Abde Bar Amate. Bendito Dios que le ha dado fuerza a tu servidor, hijo de tu servidora, Baruch Anoten la Yaef Koah, como decimos en la mañana. Bendito Dios que le da al extenuado fuerzas, Bele Einonim Osmayarbe. Y aquel que no tiene ya fuerza alguna, le habrá de dar fortaleza mayor. Estos son los comentarios.
llegan al final y ¿qué hacen? Escriben una pequeña poesía, para que vean la riqueza interpretativa. Entonces, por un lado, habla del libro, habla de lo que pasa en el libro, cómo vino a Israel, salvarlo obviamente, y luego lo salvó de manos de sus enemigos, y luego cómo lo llevó con miríadas de ángeles y de carruajes celestiales a recibir la Torá, y les puso allí su nombre en ellos, construyó este Zebul, este Mishkan, aquí en el desierto, sobre los querubín, querubó, un Migdash de Migdash, se llama el Ejibimsibó, y el Migdash al Migdash, el santuario al otro santuario, del rey, que va a vivir en sus aposentos. Y por eso aparece después la última parte de la copa de angosta, ¿no? Que es, además la forma de la copa, que habla de él, obviamente. Y entonces, y termina hablando de todo lo que es ese encuentro del hombre, que es el Rambán, escribiendo. Esto para que ustedes contemplen esta riqueza que tenían nuestros comentaristas, esta maravillosa riqueza. Y por supuesto que en todos los libros que traen al Rambán se van a encontrar con esta dedicatoria que hace Rambán. Así escribe el final de Bereshit, así escribe el final de Shemot. Y esto es para que cada uno de nosotros sepa lo que pasaba en los sentimientos de estas personas. Cuando ellos escribían este texto, estaban ellos adentro del texto. Eso es lo que quiero que me entiendan. Ellos vivían el texto, no el texto, no son comentaristas externos del texto, son comentaristas interiores. Y por eso agradecen a Dios que aún en su vejez les ha dado, ¿no?, la posibilidad de poder encontrar el camino para encontrar Baruch Hanuten la Yeshua. Hablemos del Rambán, este hombre que a los 70 años se tuvo que exiliar acá, tuvo que venir acá porque lo echaron de Gerona. Entonces, vean lo que es un hombre que está escribiendo y que no para de... Y así todo, más allá del destino cruel, difícil, tiene la voluntad siempre de agradecer a Dios. A la Hat Kama Bekama, cuanto más nosotros, ¿no?, a ese nivel, que podamos escribir la mejor poesía. Shabbat Shalom, Oborah. Jodes todo. Muchas gracias. No, no. Si lo quieren, ninguno escribía en español. No sabían el español. Pero vivían en España. Sí, pero no tenían, bueno, no sé, a la Barbanel probablemente sí. El Rambam